le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo andamos? Una ciudad de calor, ¿eh? fresco pachomba. Fresco pachomba. Luis, se han cumplido 18 meses de gestión del presidente. Como diría Borges, uno a veces se entusiasma con este número redondo para hacer alguna reflexión. Pero bueno, me parece que es un tipo prudencial como para al menos tener algunas definiciones así más conceptuales, ¿no? Uno diría hiperpresidencialismo, control de la agenda, Súper hiperpresidencialismo, claro, casi. centralidad mediática, capacidad para establecer alianzas coyunturales y poder sortear Muchas. las diferencias de peso relativo en el Congreso, Astucia y pragmatismo, ¿verdad? ¿no? Escondido detrás de un dogmatismo básicamente virtual, ¿no? Toda una serie de componentes que son únicos, ¿eh? Únicos. Podemos afirmar que es el presidente más, en algún sentido, el más distinto, con estilos más propios Sí. que tuvimos en esta Sí, yo transición creo de que sí. democracia, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todos finalmente venían en una estela partidaria. Obvio Mauricio Macri, que venía ligado a la política, aunque sea desde el punto de vista de lo privado, pero siempre fue una familia Súper. de capitalismo de Estado, vamos Claro. a decirlo, ¿no es cierto? En este caso, es alguien que desde afuera de la política impone... Es un outsider entre los outsiders, Exactamente. ¿no es cierto? Impone un nuevo estilo, una nueva narrativa. Así es. Y por otro lado, empático, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, entonces es un marciano. No, al contrario. ¿No? Tiene una empatía con la gente donde la democracia, en vez de volverse representativa, se vuelve expresiva, ¿no? Hay una conjunción, no con los argumentos de la representación, ¿no? Que siempre son argumentos, ¿no? Estoy de acuerdo con estas ideas, sino básicamente con este tipo me representa porque a mí me encanta, ¿no? Que alguien los putee como los putea este. Ahora, en general, los líderes así tan fuertes generan estilos que son emulados por otros, ¿no? Así es. El estilo Alfonsín, hubo muchos que querían ser el, ¿no? Estábamos todos persuadidos en la Por época de él, ejemplo, ¿no es ¿no? cierto? Bueno, también en la época de Carlos Saúl, ¿no? Que comíamos todo También, pizza con champán. por ejemplo, ¿no? Corbatas amarillas, ese tipo de cosas. O con Kirchner, que pegamos y después preguntábamos. O con De la Rúa, que dormíamos toda la siesta. ¿Vos pensás que hay como una dinámica en la política argentina ahora donde se busca... Sí, pero por otro lado, viste, como es una democracia de espectáculo, y eso lo sabe muy bien el presidente, viste, por eso quiere ser él la figura central que Claro, domina claro. el espacio, porque en ese espacio se definen las cosas, la realidad ni más ni menos, ¿no? Me parece que por otro lado el estilo de Milei es tan particular que el que lo quiere imitar queda muy lejos de él. Inclusive queda como hasta, viste, vos te comés 2 vigilantes con dulce de leche, ¿no? Pero ya cuando estás por el medio kilo de dulce de leche no querés más lona, No, ¿no? lógico. Entonces me parece que es muy difícil de imitar e incluso, ¿no? Porque es una gran pregunta, che, ¿y ahora de aquí en más vamos a tener que ser todos Milei? Claro. Me parece que no. Me parece que lo que tiene que haber es, bueno, esta alternativa de estilos, ¿no? Alternancia de estilos. Bueno, ahí viene el punto, ¿no? Porque la lógica sería que algunos continúen con esta inercia, ¿verdad? Yo creo que los políticos entienden que lo viejo ya no Sí, sirve claro, más. que las viejas formas de comunicar han quedado empalidecidas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo nuevo? Ah, ¿Cómo se construye un paradigma distinto, alternativo al actual, que no vuelva a los vicios de lo viejo y que ofrezca una visión renovada, eso es interesante, ayornada? Sergio. ¿Qué es lo nuevo? Porque pareciera ser que antes lo nuevo era lo que no se movía de un cierto cauce y límites. Ahora lo nuevo tiene que ser realmente una novedad. Bueno. Tiene que ser como los nuevos programas de tele, viste, que te sorprenden. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y lo nuevo lo definirá, ¿no? Este mismo encuentro entre una oferta, ¿no? Y la demanda que encuentra en esa oferta, algo en el cual resuena. Mirá, ni te digo, es representada, ¿no? Digo, ¿viste como esa serie que sale y dice, pucha, ¿qué es esto, no? O un nuevo tema. Porque me parece que lo que Milei impone no es un estilo, sino es la novedad absoluta, ¿no? Entonces me parece que va a pasar por ahí. Alguien que sorprenda con su creatividad, innovación, más allá de su ideología, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿No? O su formación. Va a tener que ser algo nuevo
que sorprenda tanto como Milei, sin ser Milei. Me parece, que va por ahí. ¿No? Tengo una Más relación- Netflix, Claro. más Netflix que ciencia política. Tengo el honor de charlar cada tanto con Jaime Durán Barba, ¿no? Que ahora viene a Argentina dentro de algún tiempito. Vamos a intentar traerlo al programa. Sí, sí. Pero, claro, Jaime identificó al comienzo del siglo que la Argentina quería un cambio. Totalmente. Bueno, totalmente. ese cambio intentó representarlo Mauricio Macri. De hecho, Totalmente. Cambiemos viene de esa idea. Totalmente. Antes era compromiso para el cambio. Lo expresó en esa medianía. Claro, ¿no? se frustró por... Lo viejo por- recubierto de lo nuevo. Claro. Milei es el que lleva al extremo la idea de cambio. Absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿ahora viene, Casi dando una vuelta, ¿no? viene un cambio del cambio Bueno. o viene algo más parecido a un sistema político Bueno, con vos continuidad, fíjate con si la protocolos, novedad, con es, lógicas? la novedad por ahí es el político más tradicional que pueda existir, por ahí, la novedad. Ya te digo, el fenómeno de rating de Netflix, ¿no? Que ves una donde asesina a todo el mundo y después te ves una sobre el Papa Francisco, ¿no? Claro. Digo, me parece que tiene que ver con la novedad del espectáculo, ¿no? Porque hoy realmente la política nos entra por los ojos, ¿no? E inclusive donde las palabras son símbolos. Viste que ya no son argumentos, ¿no? Por eso el puteadismo de Estado, ¿no? Claro. No es un argumento, es simplemente colocarse de tu lado, ¿no? O del otro. ¿no? Pensando un poquito en la coyuntura, tenemos elecciones. Uf, eh, ese es un tema, ¿no, Sergio? Porque digo, las elecciones obviamente son el momento clave de la democracia porque es la evaluación y el derrocamiento pacífico de los gobernantes. Ahora, cuando vos tenés elecciones tan periódicas y por otro lado atemperadas, como son estas, ¿qué sentido? Atemperadas, que son elecciones de renovación parlamentaria, donde están moderadas porque finalmente quedan también, ¿no es cierto? De acuerdo a donde sea, si vos renovás el Senado o diputados, queda una parte, ¿no? De lo viejo. De lo viejo. Ergo, ¿para qué someter la atención, ¿no es cierto?, eleccionaria que hace a los gobiernos que se les reduzca el tiempo, ¿no es cierto?, de lo estratégico? Porque vos tenés que mostrar, ¿no es cierto?, Gestión. resultados. ¿no? Vos fíjate, tuvimos 5.000 millones de dólares de déficit en el primer cuatrimestre. ¿Y por qué? Y bueno, tenés que tener el dólar bajo, así la clase media se siente bien, viaja, ¿no? Y somos europeos, che, ¿viste? Volvimos a ser europeos, ¿no? Y eso me parece que son costos frente a la estabilidad. Bueno, te acordás lo que charlamos con tal proyecto, sí. ¿no? Yo tengo una visión distinta. Yo creo que A ver. yo celebro que Albert Díaz haya decidido hacer estas renovaciones parciales porque la Argentina sufre cada tanto estos berrinches o estas olas de opinión pública y es mejor que las cosas, bueno, Válvula de se escape. vayan tamizando. Sí, Está muy bien. está muy bien. Imagínate Exacto, lo que tiene hubiera razón, Sergio, tiene No, razón. bueno, lo que hubiera hecho Cristina en el 2011, Totalmente, con 54% de la Cámara de Diputados. totalmente. O sea, Totalmente. hubiera Pensado cambiado la desde ese vista Constitución. republicano, sí. Desde ya, por eso se pensaron. Claro, ¿eh? está pensado justamente como un Ahora- mecanismo para evitar, es un mecanismo contramayoritario. Totalmente, es cierto. Ahora, por el otro lado también, ¿no? Los tiempos electorales en la Argentina se imponen mucho y aceleran los tiempos de las políticas públicas, donde se tienen que mostrar frutos o que sean endebles. Ese también es otro argumento, ¿no? Entonces, habría que ver la combinación de ambos, ¿no? Quizás renovar totalmente, ¿no? Que sea realmente efectivo, ¿no? No sé. Hipótesis Es un contrafáctica. tema. Si tuvieses, si el mundo tuvieses- es contradictorio. No, Vos imaginate, ¿no? Si tenemos la teoría de la relatividad que dice una cosa y ¿no es cierto? Y la teoría micro que dice completamente algo diferente y las dos funcionan, es que el mundo es contradictorio. Seguro. ¿no? Así Pero que- suponete que vos tuvieses, Luis, un plan estratégico, donde decís, bueno, vamos a hacer, Luis, estoy haciendo algo improvisado, cloacas antes que autopistas. O mitad cloacas Sí, y sí. mitad algo. Miti, Algo miti. que se firme, se acuerde y los gobiernos administren algo que ya está previsto previamente. Bueno, la gestión debería ir por un lado y la política debería ir por el Totalmente. otro. Bueno, eso era un poco lo que apuntábamos en su momento, que también estuviste trabajando. ¿Te acordás que era el consenso del Bicentenario? Claro. ¿no? Estaba Miguel, Pichetto, estaba Neto Sanz, ¿no? Y estábamos algunos que Queremos ayudar a eso. Sí, el corifeo, ¿no? La logística. Claro. ¿no? Y que era, de alguna manera, acotar el espacio del disenso en procura de una gestión que se sostuviera un poco en el tiempo, ¿no? Y que Claro. no estuviera tan afectada por el electoralismo Bueno, berreta. Este es el punto, ¿no? Porque ahora el gobierno, fíjate, con la obsesión de seguir bajando la inflación, te atrasa el tipo de cambio, patea todo para adelante Totalmente. y te dice, después de octubre vemos. Totalmente. Porque aparte,
las elecciones realmente son la silla eléctrica, ¿no es Claro cierto? que sí. Y este gobierno ha identificado muy bien sus sillas eléctricas, ¿no es cierto? Efectivamente. Y se las ha arreglado, sorprendiendo también, sacando conejos de la galera, ¿no? Para sortearlas, ¿no? Y en eso realmente uno solamente puede esperar que lo siga haciendo, ¿no? ¿No? Porque hasta ahora lo he hecho. Sin embargo, cuestiones que ha tenido oportunidad para sentar una política mucho más estable económica y las tuvo que desechar por esta cuestión pragmática de la política, la gestión de la política, ¿no? Que se dice que no tiene nada de política, no. Este gobierno tiene una gestión de Mucho. poder, mucho, ¿no es cierto? Uno de los elementos ausentes de la narrativa presidencial, de las prioridades del gobierno, es la calidad institucional. No les importa, no es un tema que les seduzca, más bien todo lo contrario. No tenemos presupuestos. Es hace como 2 hablar de mi años. hermano mayor, que no tengo, Sí, qué bueno. sé yo, no sé, para el gobierno. Es algo que no se puede imaginar. No tenemos presupuesto hace 2 años, no pasa nada. Mejor, arbitrariedad. Poder. Arbitrariedad, poder, discrecionalidad. Eso, claro, te genera un problema porque después te encontrás con situaciones como esta decisión de Morgan Stanley Capital Investment de no mejorar el riesgo crediticio de Argentina y te decís, che, ¿cómo puede ser? ¿No valoran todo lo que hicimos? Bueno, Claro. sí, valoran lo que hiciste, pero también ponderan lo que no hiciste. Totalmente. Bueno, vos viste que los gobiernos de la crisis, que finalmente es esa idea de que estás tirado en la calle, ¿no? Desangrándote y no importa mucho, viste que sangre te estás metiendo. Gobernar la ¿no? emergencia, el paper de Juan Carlos. Gobernar la emergencia. Juan Carlos Torres. Es Juan Carlos Torres. Así es. ¿No? El tema que eso lleva a decisiones, es un acostumbramiento que impide la evolución para salir precisamente de los gobiernos de emergencia. Porque si siempre estás en emergencia, no tiene sentido la emergencia, ¿no? Tal cual. No podés estar siempre en crisis, ¿no? Bueno, Walter Benjamin decía, la crisis o el estado de emergencia o el peor, el estado de excepción se ha vuelto la regla, ¿no? Y entonces, bueno, ¿en qué sentido la democracia? ¿No? Pues la democracia implica, ¿no? Procedimientos, respeto, calidad democrática, ciudadanía, ¿no es cierto? Y eso todo queda postergado en términos de alguien providencial que está tomando las decisiones correctas. El tema de la regla del juego, el tema de la calidad institucional, es un clásico de la ciencia política y es un clásico que la política argentina nunca le da demasiado. Es un clásico que no le haya dado bola. Le dio bola. Ni a nosotros. Vamos ahora a esta nueva sección que tenemos aquí en El Tornillo. ¿El pueblo quiere leer? Es muy sintomático, Luis, que tal vez uno de los libros más famosos en términos de instituciones, de política, los han escrito 2 economistas que ganaron un premio Nobel, entre Ganaron otras premio cosas, Nobel, gracias a ¿eh? este libro, ¿no? Así es, ¿Por qué fracasan los países? así es. Acemoglu y Robinson. Robinson conoce mucho la Argentina, estuvo varias veces aquí. Acemoglu conoce más teóricamente, pero Robinson tiene ya un conocimiento más empírico. Más empíricos. Y hacen un libro general, pero hay un capítulo. Hay un capítulo sobre la Argentina y la idea, digamos, teórica del libro es bastante sencilla, ¿no? Que si son pocos los que repartan, se van a repartir a su favor y se van a comer la torta, ¿no? Que viene de Mercur Olson. Claro. Después hubo un libro con Bruno de Mezquita y Acemoglu, ¿no? Que tenía que ver con el selectorado. Así es. ¿Quién elige realmente a los gobiernos y quién disfruta de ellos, ¿no? Y el punto ahí es que en todo caso, ¿no? Estas políticas llevadas por minorías finalmente terminan, o castas, ¿no? Terminan no solamente en la corrupción, sino terminan reduciendo, ¿no es cierto?, la torta para repartir entre todos. En vez de hacerla crecer, se la comen, ¿no? Esto es interesante porque es un libro que permite ver cómo la manera en la cual se organiza la política, el poder, cómo se distribuyen los recursos en la política, impactan el resultado también económico. Cosa que para nosotros siempre fue un problema, ¿no? Un problema. Nunca pudimos resolver la relación entre economía y política en materia de economía política, de retorno de Totalmente. ingreso. Ahora es cierto que en la Argentina, ¿no? Como siempre nosotros dándole un pasito más, ¿no? ¿Viste cómo se dice? ¿No? Hay que hacer mucho para robar mucho, ¿no? ¿No? También se ocupa de la torta, ¿no? Pero llevándose un pedacito a casa, lo cual para pocos un pedacito de esa enorme torta es un tortón, ¿no es Tal cierto? cual. Así que es un proceso por ahí un poquito más complicado en la Argentina, nosotros siempre complicando, pero esto es un libro que realmente ha tenido un impacto brutal, ¿no? Yo creo que vale la pena leerlo pensando sobre todo en qué lecciones nos pueden dar para mejorar el sistema político argentino, y yo creo que son muchas, ¿eh? Porque la Sí, calidad de la sí. política es importante
y es uno de los temas de los cuales Totalmente. no se habla. No se habla. Y especialmente cuando se lo ve en términos comparativos, ¿no? Claro. Que no somos solamente, ¿viste? El centro del mundo, no solo, también lo somos, digamos, pero hay otro centro del mundo. En el bloque que viene vamos a darnos un gustazo con Luis porque vamos a entrevistar primero a un amigo de la casa, pero sobre todo a alguien que siempre pensó fuera de la caja, siempre tuvo creatividad, le puso un poquito de aire, de oxígeno a la manera en la Y cual... mucho humor, mucho humor, mucho sentido del humor, una gran oratoria, una personalidad encantadora y un vozarrón único. Se trata de Julio Bárbaro, ustedes. Julio Bárbaro. No se vayan, ahora vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Seguimos aquí en El Tornillo con Julio Bárbaro. Es amigo de la casa. No sé si no lo comprometemos con eso. Admirado, amigo, admirado, amigo. Julio, un placer tenerte, gracias. No, gracias. Gracias. Además, con los dos tengo historias. Todas Incontables al aire. Julio, está esa famosa frase de Vargas Llosa, cuando se jodió Perú. Y yo querría preguntarte, ¿cuándo sentís que la clase política argentina entró en esta suerte de Es buenísima. Es claro. decadencia? Se cumplen 50 años de Celestino Rodrigo. Ok. Y ahí fue. Yo digo siempre que el gobierno de Lanusse o de Levingston fueron más dignos que la democracia de Menem. O sea, más patrióticos que la democracia de Menem. No se hubieran atrevido a destruir el ferrocarril. O sea, la decadencia argentina es el momento en que se cambia la industria por los bancos. Y yo, que soy capitalista, yo que apoyé el acuerdo entre Ungibor y Menem, Claro. digo, sin burguesía industrial no hay capitalismo. Hay colonia. Con burguesía industrial sos nación. Sin burguesía industrial sos colonia. Pero había una... Me tomo... Es algo pequeño, pero... Sí. Había una tradición de buenos oradores, por ejemplo. Excelentes oradores. En todo el arco político. Tenías tipo de izquierda, tipo Palacios, en el radicalismo históricamente. Frondizi, un orador extraordinario. Colorado Ramos. Bueno, en la derecha también teníamos, o la centro derecha había buenos oradores. Muy buenos oradores. ¿Qué pasó? Sánchez Sorón. Por ejemplo. El problema para mí central es que la violencia sustituye el pensamiento. Y ojo, el kirchnerismo, el daño que hizo al reivindicar la violencia por encima de todo. Y el Turco Menem, que es el ladri en estado puro, cambia el pensamiento político por la farándula. Entonces no éramos nosotros tres que somos políticos, sino Palito Ortega, Reutemann, Scioli. Claro. La farandulización es la idea de que la política va a carecer de pensamiento, porque para hacer negocio no se necesita pensar. Y eso es lo que en eso cae. Negocio y, ¿no es cierto?, el imperio de la imagen. Y vos fijate, el kirchnerismo combina, por un lado, una melancolía por la violencia y por otro lado, ¿no?, suma estas capas pleistocénicas de la farandulización, ¿no? Pues se va acumulando. Y la devoción por los negocios. Finalmente tenés la política Twitter y alfombra roja. La burocracia, si vos te llamás la Cámpora era un traidor a Perón y un pelotudo. Tenía dos cosas, era traidor y tonto. Yo lo conocía, mira, ni me por contar quién era Cámpora. Decí que Bonazo, que es buen tipo. Escribió un libro, El presidente que no fue. Claro. Sí, El título tendría que ser El hombre que no existió. Claro. El presidente que imaginé. No, es un mérito poner de ídolo a un dentista. Un odontólogo. Un odontólogo. Yo cuando me peleo con los odontólogos digo, ¿qué diferencia hay entre un callo y una carie? Una carie es un callo que se fue para arriba, ¿o no? Hay que sacarlo. Julio, en la política argentina se perdió la dimensión estratégica que hasta que los militares predominaron, incluyendo la propia Perón, que tenía una cabeza Sí, súper sí. estratégica, era algo común en la narrativa, en las formas de pensar, en la forma de pensar el desarrollo. Por ahí el desarrollismo tenía un poquitito la cuestión energética, la cuestión de la infraestructura, pero vos también marcás el 75 como el punto de inflexión de un país que quedó sin proyecto como tal. ¿Es ahí? Sí, y en el 83, el discurso de Parque Norte,
que es el injerto de un pensamiento socialista en un partido radical. Socialdemócrata, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero era el club socialista. Sí. Eran Portantiero, era Pancho Aricó, eran Sí. tipo los pensadores. Sí, sí, Y entonces ese injerto disuelve al radicalismo. sí. Vos sabés que a Alfonsín, en privado, nunca le gustó el discurso del Parque Norte. Uno alguna vez Mira vos. dijo en una reunión, pero tenemos el discurso del Parque Norte. Y Alfonsín lo miró con desprecio. Y el tema central es si Que hablando de Alfonsín, los ¿por 2000, qué ¿no? Alfonsín no pudo heredar lo que era virtud en Malvinas al final, que era el pacto nacional, el acuerdo y el diálogo? Caímos en una grieta sin sentido entre dos tarados. Ah, Uno que cree que los negocios son el mundo y el otro que cree que Chávez es un genio. Es una burocracia y un grupo de contadores. Los contadores no fueron importantes ni en Grecia, ni en el Renacimiento, ni en la tribu. No, En la parecía tribu el como que- contador no figuraba. El único país que pone el contador como filósofo somos nosotros. Es muy agresivo. no, vení bien, vení bien. No, porque aparte estamos hablando de cuestiones que cruzan a todo el arco político, que no son de un partido. Y eso es no, importante claro. porque acá la idea de que Bueno. fulano tiene la culpa, sultano, o que todo se jodió Bueno, en tal pero momento. Julio tiene razón, porque aparece algún indicador bueno y ya pensamos que somos Argentina potencia. ¿no? Bajamos la inflación, somos Argentina Escúchame, potencia. un país Vamos a que full. se alió con Irán y después con Israel. ¿Cuándo estaba borracho? ¿En cuál de los dos momentos? Probablemente en ambos. En ambos. O sea, Con Bolsonaro, lo más extremo los dos, ¿no? Bolsonaro Vamos a decir. no tocó Itamaraty. No, por supuesto. Son patria. Tenemos este idiota que de canciller, que es medio estúpido, que quiere destruir la única escuela que tenemos, que es la escuela de diplomacia, donde se Bueno, selecciona. está congelado, está congelado. ISET, ¿no? el Directamente, ISET, ¿no? La carrera. El Instituto de Servicio O Exterior de sea, la Nación. que ¿qué es dijo? muy bueno. Piensan, echémoslo. Si Claro. piensan, son un riesgo. Vos fijate, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Una carrera que esté institucionalizada en la Argentina es algo valioso. Cortar la carrera, ¿a qué se le ocurre? Pero además con poca gente, con poco. Es todo perfecto. Era todo para poner un El tarado. problema es que piensa. Piensa. El que piensa no ¿Vos te existe. acordás que mataron mucha gente porque decían que era gramsciana? Sí, ¿Cuántos tipos leyeron a Gramsci en el país? no, muy pocos. ¿Eh? Pancho Aricó fue el que trajo. Pancho Nicol fue el por favor, único. fue el que Y el trajo. negro el que por trajo- Pancho, el lo que tradujo escribe- y lo trajo. el negro por Escribe Tantino. La cola del diablo, que es el Negro por libro Tantino. en el cual... Ahora, imagínate los radicales en los 80 que veníamos de la tradición clausista. Nos metieron Gramsci y después Heidegger, ¿no? Así Claro, quedamos. no, Así quedamos, perdón. ¿no? Para Así el- que- por eso el así quedé. psicoanálisis brota y brota. Claro. Y a mí me metieron el botón Berbisky, que daba clase de alcahuetería. Era botón de chiquitito así, había nacido agente inglés, pobrecito, ¿o no? O se hizo de grande. Va, es una ¿Qué discusión sé yo? filosófica. Es el huevo y la gallina. Ese huevo y la gallina. Hay una discusión abierta dentro y fuera del peronismo respecto de la eventual sucesión del peronismo. Corregime si me equivoco, pero hay como tres modelos de sucesión. Está elección, Cafiero Menem, surge un líder legítimo, fue un proceso complejo de renovación Sí. entre el 83 Que no y salió bien, algunos el dicen, pero 88. bueno. Está bien, pero por lo menos hubo un método legítimo. Un de elección método. interna. Bueno, terminado el sabio dedo. Claro, hay un proceso de enfrentamiento entre Menem y Dualde que termina carambola con Kirchner presidente, ¿no? Hay una especie de vacío que fue la muerte de Perón, el intervenio de Isabel y una fórmula burocrática, lo llamo así, entre Luder y Vittel, por ponerlo a algún nombre, Sí, sí, muy burocrático. muy burocrática. Sí, sí, sí. Nadie- Era mejor Vittel que Luder toda la Por vida. ejemplo, bueno, Y bueno, tenía un poquito más de sangre. Cuando pierde Luder, me dice a mí, ¿puede bajar usted a avisar que perdimos? Y bajé yo solo. Ni que no siquiera era- se hacía me acuerdo cargo. perfectamente. no se animó. No se animó. Bueno, ahora, ¿cómo ves este proceso ahora tan, por ahora, incierto, ¿no? Con la necesidad que el peronismo recobre cierto protagonismo. Ni con la ayuda de la justicia logramos superar la estupidez. Porque el virus de Cristina, que tiene yeta, redujo un peronismo nacional a un partido provincial. Y si la dejan, lo hacía municipal, de la tercera. Sí. En serio. Ningún gobernador fue cuando ella asume. No. O sea, perdió toda la provincia. Sí, sí, sí. Perdió en fila india. Perdió Santa Cruz. Perdió Santa Cruz. Sí. Y cuando eligió a Vudú, eligió
Alberto Fernández siempre metió la mano, Scioli y Alberto Fernández, no pegó una ni con el dedo, y eso dio una tribu de vagos, parásitos, que son izquierdistas porque no laburan. Digo, esa burocracia, o nos la sacamos, decía, yo digo hace años, Sí. si no superamos el kirchnerismo entierra el peronismo. ¿Y en qué proceso estamos? Eh, El peronismo hoy es un archipiélago. Ahora, hay líderes provinciales. El problema central en la Argentina es el patriotismo, no el peronismo. El peronismo, después que se lo puso Menem encima y Néstor, ya no está más. Radicalismo tampoco. Eso es el peronismo. Sí, O ¿no? sea, hay radicales. Falta patriotismo, individuos que se junten para decir, bueno, queremos ser la patria que fuimos. Porque fuimos patria, Sí. pero no con Perón. Fuimos patria Antes. con fuimos patria con Leviston, fuimos con Lanuse, hasta con Onganía éramos patriotas. Desde ya, con Ilia y Frondizi, ni hablemos. Con Irigoyen también. Con Irigoyen, pero firma, como Irigoyen es el... Pero Y esa hoy- Y historia... Albert también, o sea, Con ¿cierto? Tantito, sí, con Recuperar Forja, Sí. ese talento, que es lo que vos decís, Sergio, la inteligencia desapareció. La virtud del talento en Argentina fue superada por la miseria de la viveza. Y ahí El juego corto. ¿Eh? El juego corto, Sí. y así, ¿no? El vivaracho. ¿De qué el vivaracho. Que son... Y que se contagió a toda la sociedad. Hay que tener dos, Una Massa- sociedad de manotadores. Massa y Rodríguez Larreta son eso. Son gente que no cree en nada y se les nota, pero hacen política por el coaching. Que viene a ser como el lifting a las mujeres que le erran cuando lo hacen. Pero son ¿no? buenos gestionando. saben de gestión. Pero gestionando el problema no Bueno, puede- La política no es la de Es, los es pensar gerentes. que el sexo es pornografía, ¿no? Lo que vos decís, ninguna empresa, si muere el dueño, puede estar en manos del gerente, que es el gestor. El gestionador es el gerente. La Argentina no tiene políticos, que son personajes que imaginen la inserción de ese colectivo en la humanidad, como hoy entramos en el mundo. Y Entonces- sobre todo ese ejemplar, no ese liderazgo, Julio. Claro, Porque cuando el ejemplo, entonces Eso- el manoteo, manoteamos todo. Eso que vos decís, se lo dije el otro día a los camporitos. Yo decía, Pepe Mujica hay que ser. Porque si vos sos lo popular, tenés que Claro. ser más No, puro totalmente, y claro, digno que el totalmente, resto. totalmente, Si no, viene totalmente. los estúpidos de la cancha está inclinada. Nació inclinada. Escucha, le pusiste subtítulos lo que dijiste, porque son medio repetidores de kindergarten algunos. ¿eh? No les da ni para eso. Pero me parece... es un- Competimos con Julio a ver qué decimos la personalidad más grande, pero bueno. Julio, el peronismo siempre tuvo cuadros en áreas que eran especialistas en Sí, determinados sí, temas. sí, Siempre Sí, lo tuvo. sí. Los equipos técnicos. Sí. Los Alito Guadani de este mundo, por poner un No, nombre bueno, que era lo un que tipo. era Esto había. Bueno, es de educación. Y- es un Jorge faro. Sarguini, lo que es Sarguini, Sarguini. bueno, por ejemplo. Ay, la oveja Tipo Sarguini es superior. respetable, la oveja... Ote- Digamos, lo que Otero. es... hay un montón de En cuadros salud que quedan. pública, por la tradición, obviamente. Sí. O sea, había como una especie de, bueno, construcción. De escuela. ¿Qué pasó con eso? También lo destruye el menemismo. El gordo Ginés no fue lo mejor que nos pasó. Punto. Lo cierro ahí porque está muerto y lo voy a Sí, sí, por respetar. supuesto. Pero los negocios se comieron todo. Cuando había que vacunar tenía que hacer coima con los rusitos y querías de Sputnik, ¿o no? El tema en serio es cuando el negocio es más importante que la patria, no hay patria, ¿o Totalmente. no? A ver, la política siempre fue una combinación de política, palo, ¿no es cierto? Y plata. Pero ahora, básicamente, es plata. Yo me fui al exilio en el 76, no teníamos para comer. ¿Dónde estuviste en el exilio? Estuve en España primero, en Madrid, fui con Solana y después fui a París. Pero no había nadie que En hubiera los hecho 80, Claro. tener chofer. ¿Sí? ¿Yo qué ¿De chofer? dónde? Los 80, de Lo lo único que que empiezo a teníamos- vivir. Gobierno de Alfonsín. Lo único En que, el subte. que tuvimos amores, pero no dinero. Partíamos el alfajor miti miti. Pero entonces, No. en el 73 no hubo una acusación. Un tipo que fuera acusado. Daban la vida, pero no la dignidad. Mm. Julio, uno piensa, te esfuerzo en esto, ¿eh? Uno piensa en procesos de partidos que después de estar un tiempo fuera del poder, hicieron un esfuerzo de ayornamiento y volvieron con
nuevos liderazgos, nuevos estilos de comunicación, nuevas ideas. Por ejemplo, olvídate lo que pasó después, ¿no? Pero cuando aparece Tony Blair, el Partido Laborista, que venía de un Es una renovación. desastre, Es una renovación. apareció algo distinto. Y espiritual, ¿no? Bueno, había que Cuando actuar, aparece Clinton, olvídate de toda su vida, ¿no? Olvídate la cintura para abajo Exacto. de Clinton. Pero el tipo, después de tres Bueno, esa tercera vía fue fuerte. ¿eh? 3 gobiernos republicanos, le encuentra la vuelta y arma algo que generó un nuevo estilo. ¿Ves al peronismo o en general a la oposición en la Argentina en condiciones de elaborar un proceso similar? Veo a la población Demandando eso. exigiendo Claro. que el empobrecimiento no va más. Porque un modelo en el cual Trump te dice proteccionismo al mango y José Luis Tepes te dice proteger es cazar en un zoológico, o está loco Trump o está loco Esper. Como Trump no está loco, Esper es un boludo. Aclaremos las cosas. Entonces, nadie puede decir el proteccionismo cazar en un zoológico. El otro día un periodista me decía, todo lo de afuera es más barato. Atrás le pasa lo mismo, idiota. ¿De qué me hablas? A ver si descubrí. Entonces, creo que hay una demanda social fuertísima, riesgos de estallido, y hoy no tenés ni a Alfonsín, ni a Duhalde, ni a Bergoglio. Aquello que atajó, hoy no lo tenés. Ese es el miedo. ¿Y a quién ves con potencial? Miremos a sacar adelante. Veo- Suponete que estamos hablando de fútbol, ¿no? ¿Y qué chico? Y bueno, Claro. está este más tanto. Y la cuarta. Yo veo ¿A quién ves? a Kicillof un poco, a Puyaro otro poco, a Yarlora otro poco, Yarlora. y ahora apareció Torres que le paró el carro y dijo, señores, la indignidad del PRO no. Y esto me pareció digno, porque el PRO no se da cuenta que de alcahuete no pagó nadie a nadie, nunca a nadie, ¿o no? ¿Sabes? Finalmente fue el kiosco de Mauricio, el PRO, ¿no? Era un parripollo disfrazado de ONG. Sí, Termina como tengo mucho tiempo de hablar con Mauricio, mucho diálogo con Mauricio. Termina como la UCD, un partido familiar que cuando perdió el espíritu de Con la construcción necesidad que tenemos de un centro derecha digno. Totalmente. moderno. Porque hay mucha gente que Y la siempre- capitulación fue total, ¿eh? Porque Y con lo que lo había agredido en la ciudad, ¿no? Y salir del gorilismo. Y desde afuera. Sí. El antiperonismo gratuito. Mirá que la el tenían ahí, Mirá que la antigorilismo. tenían ahí. Yo paso del gato silvestre a Trebuch y no sé qué día suicidarme, en serio. Digo, yo nací en un país. ¿Por qué? Sí. Julio, no, mano en el corazón. No tiene mérito Milei de haber llegado a la presidencia sin partido, sin experiencia, sin nada, y de haber sobrevivido 1 año y medio con un bloque que es chico, uno dice menos mal que es chico, porque si fuera grande sería un desastre mayor, con un Senado donde... A ver, yo respeto que hayan sacado a la gente a la calle, yo lo digo hace años, hay que sacarla, digo, cortar la calle es delito en Miami y en La Habana. Era un show, ¿no es cierto? Eso- El show del desorden. Ahora, no es que estaba tan solo, si yo tengo a Urnequian atrás no estoy solo. Es un proyecto económico. Yo conozco a Eduardo Urnequian de memoria. A ver, estuve en el barco y conozco el pensamiento a esta nueva burguesía que no es generadora de riqueza, sino parasitaria de la riqueza del Estado, que es otra Paradójico, cosa. ¿no? Paradójico. El Te digo, lo libertarianismo- digo con Eduardo, un tipo que estuve con él cuando cumplió 60 años. O sea, lo conozco y podía... Cuando hablamos de corrupción, no hablamos de las privatizaciones, punto. Y si no hablamos de la privatización, que vaya en cada que diga que yo no defiendo a nadie. Pero cuando vos privatizás lo que da pérdida, estás acordando el retorno. Julio, Firmado. pareciera que decimos, ¿no? Para los amigos todos, para los demás, el mercado. Entonces, lo que vos decís es cierto, sí y no. Entonces aparece Lugones, Caputito, el tipo que te dice, saquen los $, del colchón, los 50 palos verdes, no, yo lo tengo afuera, pero es legal. Es un delincuente. Sacá los 200 tuyos, dejame los 50 palos míos. Son delincuentes. Yo creo que Sturzenegger tiene que eliminar los semáforos, porque los semáforos están contra la libertad de circulación, ¿o Claro, no? totalmente. Totalmente. Ahora, Son Julio, reguladores los semáforos, ¿o no? Bueno, pero, a ver, admitamos que habíamos llegado a un tamaño de Estado asfixiante. Yo, los una- empleados públicos, yo nunca nombré
Yo cuando me fui al Confer había menos que cuando llegué. Nunca hice semejante cosa y los odio porque yo le decía a mi hija, si te odiara te nombraría en el Estado. Pero como no te odio, nunca lo vas a pisar. Claro. Porque No, mis hijos sentar a un tampoco. tipo ahí es convertirlo en la nada, matarlo, sacarle las ganas de vivir. Yo, te digo, siempre fui tachero, camionero, mercado de abasto, carnicero, pero nunca quise ser empleado del Estado, hasta que fui diputado en el 73. Pero ideológica, Perón volvió. Los empleados del Estado no eran peronistas. No, lógico. Ahora, Perón Julio, vuelve en el 73 y dice, dejé la casa de gobierno con 250 y hay 2.500, así no se hace un país. Ahora, Julio, volviendo al tema del liderazgo del peronismo, ¿no se vienen elecciones donde la gran pregunta que se va a hacer a cualquier candidato a presidente es ¿usted la va a indultar o no? Parecía, ¿no?, que pasamos a ese eje finito, chiquito, y a quién le importa. A la ¿no? estupidez. Yo si le indultan o no me da lo mismo, la verdad que me da lo mismo. Digo, ni la culpo, yo... A ver, ¿Qué diferencia hace? Rosati es de lo mejor que tenemos, punto. Digamos, Rosati es uno de los pocos tipos que nadie puede decir nada de él. Bueno, Fue constituyente, fue intendente, fue y ministro de la Rosenblatt tiene un revolución. nivel intelectual ¿Eh? enorme, Carlos No. Rosenblatt. Entonces, Es no, hincha de no, Boca, no. escribió cuántos tomos. Cuatro Hay tomos que- sobre hay que Boca. escribir cuántos tomos sobre estás Boca. hablando de un tipo de nivel, de un personaje. Imagínate. Julio, nos quedan algunos minutos y quiero sacarte jugo. Se lo exprimimos como... No, pero ahora pensando en este mundo, como marcás, que tiene sus contradicciones tan enormes, ¿cuál crees que fue o es el legado más importante de Francisco? A mí me dio 7 horas siendo papá. 7 veces 1 hora. Y el legado de Francisco es salir del dogmatismo. Yo le decía, yo estoy divorciado, no puedo comulgar. O sea, abrió la iglesia. El más Y te importante. decía, dejate de joder, Julio. Al más importante es juntar a las iglesias. Sí. Rezar en el muro de los lamentos, Sí. junto a un rabino y un maometano, Extraordinario. marca el hecho histórico de un país que puede dar un Francisco, un Barenboim, y no puede dar un concejal que nos fane. O sea, Brasil no da jugadores de fútbol, pero da estadistas. Nosotros damos jugadores, pero no tenemos un estadista. Pero Francisco es eso, abrir la mente de la iglesia y reinsertarla en el medio del mundo. Acá apareció la masonería de barrio, esta que tenemos nosotros. Y yo creo que la masonería es una degradación de la mafia. Porque la mafia tiene patria, dignidad y heroísmo. Y la masonería, nada de eso. Soy duro, con eso me van a putear con esto. Bueno, El otro día estuve charlando. no todo lo que con los dice él, masones. digamos, es algo que nosotros No, no lo compartimos. comparto. No, pero es una A ver si opinión. Pichetto te lo denuncia. Un 100%. Es un amigo de la casa. Muy amigo. Pero yo creo que ese es el tema. Y es raro que una sociedad que no es capaz de pacificarse a ese mundo, a sí misma, le regale al mundo un pacificador. Eso es rarísimo. Y la incivilidad actual del discurso político, ¿no? Porque digo, la democracia argentina empezó como civilidad, el consenso del 83 finalmente. sí, claro. Estábamos muy en desacuerdo, ¿no? Pero nos podíamos juntar, ¿no? Inclusive proteger desde un balcón la democracia. ¿Qué pasó? Matamos al poeta. Esto es puteadismo de Estado. No, matamos a la poesía. Matamos a la poesía. Es así. Es sencillo. Matamos a la poesía. Matamos el romanticismo. Hoy es pura billantera. La política es un sueño. Yo voy a decir una cosa que es positiva, si no parece. Es muy cierto. Por semana me vienen a ver entre 20 y 30 y 40 pibes. Toda la semana. Mirá qué bien. O sea, hablo a pendejos de 20 años, 19 años, y todos ilusionados. Algunos son liberales también, ¿eh? No Sí, son sí, todos, sí, pero, no, bueno. pero van revisando bueno. a los viejos, a los mayores como yo, le van preguntando cómo es la historia. Y yo le digo, miren, Dios le regaló la posibilidad de devolverle el destino a una patria. Es lo mejor que les puede pasar en la vida. Es la única posibilidad de trascender. Si hubieran nacido en Suiza, en Europa, eso no estaría en sus manos. Llévenlo adelante. Maravilloso.
Impresionante. Maravilloso. Un placer, Julián, la verdad. Un placer. Siempre charlar con Placer vos. reencontrarme con usted. Invíteme a comer. Hagan un Pero La desde próxima, ya, desde la ya. próxima comemos. Desde ya. Pero yo también salgo en la foto, si alguien nos pide una foto. Ustedes se habrán dado cuenta que estos mencheviques pueden dialogar con un Y con placer pensador, absoluto. con un pensador Es nuestro hermano peronista mayor. de lujo. Gracias, Julio, un placer realmente. Gracias. Seguimos en un ratito aquí en el Tornillo por el canal de la ciudad, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en el Tornillo, luego de esta, para nosotros, enorme satisfacción de poder entrevistar. Pese a perder algunos amigos y algunos clientes también, pero Sí. bueno, pero es un placer. No tener a coincidimos Julio. con todo lo que decía Julio, El pero disclaimer. fue, Casi todo, casi pero fue un todo, placer casi todo. entrevistarlo porque una vez más es alguien que piensa distinto y bueno, tiene el coraje de decirlo Tiene también. el coraje de decirlo y lo dice muy bien. Efectivamente. ¿Pensás que es el Rodrigazo el punto de inflexión? Sí, sí. Y lo vivimos. Sí, claro. Yo lo viví. Yo me acuerdo lo que fue para mi casa y todo lo que vino, ¿no? Después, porque no fue solamente esa violencia económica, sino que estuvo conjugada con la tormenta perfecta, ¿no? De lo que fue la violencia política también, que tuvo finalmente su clímax, ¿no? en el proceso de reorganización nacional, ¿no? Porque Julio habla de la dictadura de Lanusse, ¿no es cierto? Como gente austera y con nivel intelectual. Desde Claro. ya lo tenía el Cano Lanusse, yo lo entrevisté en sus últimos años. Como alumno me inventé que tenía que hacer trabajos prácticos. Mentira, era para conocerlo a Rogelio Frigerio, abuelo, ¿no es cierto? Para conocerlo a Frondizi, para conocerlo a Lanusse. Y me impresionó Lanusse, ¿no? Me impresionó. Ahora, después todo lo que vino, salvo la primavera democrática, ¿no? Fue una decadencia, y la peor decadencia de la política es cuando se transforma en guerra, ¿no? Ahí se acaba la política y aparecen los cadáveres, ¿no? Y eso fue la tragedia de los 70. Y ahí me parece que hay una diferencia de todo lo demás, ¿no? Muchos economistas argumentan que fue el Rodrigazo el momento en el cual los argentinos dejaron de confiar en el peso y se profundiza algo que ya venía, pero una dolarización mucho más efectiva, más profunda Totalmente. del país, sobre todo para bienes durables. Y ¿no? al fin de nuestro débil estado de bienestar, ¿no? Y se cumple un poco lo que decía Manolo, ¿no? Que nosotros adelantamos... Manuel Morea de Araujo. Perdón, yo hablo, ¿no? Como si fuera el living de mi casa, ¿no? Manuel Morea Araujo, gran amigo nuestro, yo trabajé mucho con él, y él decía, la Argentina a veces no tiene los problemas latinoamericanos típicos, sino que adelanta los del mundo civilizado. Sí. Finalmente, el fin del estado de bienestar, ¿no es cierto?, comienza en la Argentina con nuestro proto estado de bienestar, Claro. pero con el Rodrigazo, que también, ¿no es cierto?, es un reflejo de lo que pasa en el mundo con el encarecimiento del petróleo, ¿te acordás, no es cierto?, la cartelización del OPEC, ¿no?, el fin del dólar barato, la crisis. Y en el mundo aparece esta cuestión de la ingobernabilidad, ¿te acordás el paper de Huntington, Cloutier y claro. Watanuke, informe de la trilateral, ¿no es cierto?, Claro. sobre la ingobernabilidad, y qué pedían autoridad. Y en la Argentina, en vez de reforzar las instituciones, las demolimos. Sí, eso fue un trabajo mal interpretado. Muchos leyeron autoritarismo en vez de autoridad, que De no es lo autoridad. mismo. Exactamente, exactamente. Y por el otro lado, la trilateral, ¿no?, que siempre sirve a la conspiración, la sinarquía, la trilateral, ¿no? Sí. Siempre tenemos esas... Una tontería. Una tontería absoluta. Porque finalmente era un japonés, Claro. un europeo Claro. y un yanqui. Y un ¿no? americano, que en esa época era Occidente. Eran los- Totalmente. Los tres bastante conservadores, debo decir, ¿no? Sí. ¿Te acordás que José había sacado este libro sobre el conflicto? Claro. ¿No? Obviamente Huntington, gran conocedor de América Latina, especialmente de la Argentina, la idea del pretorianismo de masa. Watanuki no sé nada de él, pero bueno, ¿no? Japonés. Claro. ¿No? Pero muy interesante en este mundo de la Argentina, donde la Argentina realmente, si en el mundo hay vientos, en la Argentina hay tempestades, ¿no? Vamos ahora a nuestra sección muy querida, que es Historias de Quinchos. Esta semana la historia de Quinchos involucra a un dirigente ya fallecido, Hermes Wiener, Oh, santafesino de Rafaela, que fue intendente Gobernador. de Rosario, fue Gobernador. gobernador
socialista. socialista. Tuve oportunidad de charlar con él muy largo cuando era todavía intendente y se preparaba para ser gobernador. Desde la coordinadora a los socialistas de Santa Fe los cargaban, ¿no? Por Esteves, bueno, socialista y Y estanciero. estanciero. Bueno, no era el caso, No era el caso, de era, Hermes, que era médico, ¿no? Algunos lo cargaban diciendo que era anestesiólogo. Era Dormía las masas, pero No, bueno, era anestesista. no era el caso. Bueno, fue un buen gestor. Muy Yo bueno. creo que reinventó la ciudad de Rosario. A ver, Y yo fui a charlar con él y venía muy impactado leyendo la modernización del sector agroindustrial, los nuevos puertos ahí en San Lorenzo, en el norte de la ciudad, bueno, Rafaela, el boom de la ¿no? soja. Ya Argentina está experimentando un crecimiento, sobre todo impulsado por la modernización del Del campo, sector ¿no es agroindustrial, cierto? del Sí, campo. claro. Imagínense la soja a casi $600 la tonelada. volaba. Y yo le comento, digo, mire Hermes, yo hablo con algunos inversores, tengo la oportunidad de viajar y todo el mundo me habla de la ciudad. ¿Dónde fue eso? ¿En el despacho del sí? Eso fue en el despacho de él en un contexto muy amigable, con gente que nos amó la reunión. Y él me miró con un gesto muy adusto y me dice, ese es nuestro gran problema. Yo me quedé callado, ¿no? Y claro, porque todo nuestro crecimiento está ligado a la agricultura, nos falta la industrialización, y empieza con una retórica típica de la década del 50 y del 60, del discurso de Cepal. O sea, como si en el medio del desierto, el maná, no, pero el maná es asqueroso, el maná, flaco, lo que Pero yo tenemos. decía, Hermes, sí, sería deseable, pero imagínense que está todo el mundo mirando su ciudad, justamente por lo Justo el que... puntual, ¿no? Puntual de la economía. Mientras él estaba comiendo una pera. Él- Una pera. Sí, Bueno, había las a, diversificaciones. a mitad de la mañana, Una perita. que tenía una conducta muy estricta en términos de su dieta, estaba siempre No impecable. el yogur de Alberto Rodríguez Giovannini, pero parecido era al yogur de la Giovannini. pera, ahí vas a eso. Y tenía una gran habilidad para cortar la pera mientras estábamos hablando. Yo me ponía nervioso porque lo veía con el cuchillo ese, se va a cortar la mano en cualquier momento. No tenía confianza como para decirle, mira, corte la pera, después seguimos charlando. Bueno, era un médico por ahí era Claro. cirujano. Ahí tenés. La verdad que fue un placer. Después tuve la oportunidad de charlar más con él y finalmente él reconocía, obviamente, que ese corazón. Bueno, más adelante iba a agroindustrial. salir segundo, ¿no? En las elecciones Bueno, presidenciales. fue gobernador, no hay reelección de Santa Fe, después fue candidato a presidente en el 2011, se fragmentó mucho. Es cierto que nunca hubo tanta distancia en ¿Te América acordás? Latina entre el Claro. primero, que fue Cristina Fernández, y el Porque estaba segundo. toda fragmentada la No, oposición. era Blancanieves y los 7 enanitos. O Cruella de Vil y los 7 Dar, no importa. Conclusión, ¿cuál es? Muchas veces los propios actores políticos que protagonizan o son partícipes de grandes revoluciones no son conscientes de ellas, no se olviden de eso, vale la pena tenerlo en cuenta. Vamos ahora a la sección que más queremos, ahora sí que es el otorgamiento de los premios El Tornillo de esta semana. Esta semana le vamos a otorgar el Tornillo Blanco a Monseñor Jorge Lozano, que es el obispo de San Juan. El martes de esta semana, en el Diario de la Nación, publicó una columna de opinión extraordinaria sobre la cuestión del narcotráfico, del consumo de drogas. Justo era el día donde, bueno, de alguna manera se celebra la lucha contra el consumo de estupefacientes. Un artículo excelente, realmente muy bueno, muy valiente. Monseñor, usted se lo merece. Es un tema en el cual tenemos que insistir más. En Argentina se debate muy poco. Tornillo negro para Donald Trump y su política exterior de reality show. ¿No? No sabíamos en su momento si iba a atacar o no iba a atacar, iba a atacar a favor de los israelíes o a favor de los iraníes, ¿no es cierto? Era el multidecisionismo donde todo podía pasar y todo pasó finalmente. Así que tornillo negro para Sir Donald. Y el tornillo plateado es también para el presidente de Estados Unidos, pero por todo lo contrario, por haber insistido con la diplomacia hasta último momento. El sábado, antes de atacar, intentaron convencer a la ayatolá de reunirse en Turquía para lograr un acuerdo y frenar el programa Nuclear. No lo lograron, pero hasta último momento lo intentó. Y después del ataque llamó el cese al fuego. Un gran diplomático, es lo que se necesita. Hay que intentar la paz de cualquier manera. Gracias, presidente Donald Trump. Y de este modo se acaba el tornillo de esta semana. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en el canal de la ciudad. Este es El Tornillo.
Hasta muy pronto. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.